Bienvenidos a Ecuaciones de la Parábola. El día de hoy pues vamos a ver cómo obtener la ecuación y los elementos de una parábola horizontal con centro en el origen. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas y que comentes. Comenzamos. Bien, para poder entender cómo encontrar pues la ecuación y los elementos de una parábola, veamos el siguiente ejemplo. Se quiere determinar la ecuación de la parábola, la coordenada del foco, la ecuación de su directriz, la longitud del lado recto y elaborar la gráfica correspondiente. Se sabe que esta parábola tiene su vértice en la coordenada 0,0, es decir, en el origen del plano cartesiano. Al mismo tiempo, el eje de la parábola está en coincidencia con el eje de las X. Como un dato más, esta curva pasa por la coordenada A 3,6. Bien, para poder tener una idea general de cómo queda ubicada la parábola en el plano cartesiano, es muy conveniente elaborar un pequeño dibujo, un pequeño bosquejo, y de esta forma vamos a entender mejor en qué consiste la solución del ejercicio. Veamos. Tenemos una pequeña imagen en donde tenemos el eje de la Y, el eje de las X. Sabemos que esta parábola tiene su vértice en la coordenada 0,0, es decir, en el origen del plano cartesiano. Como otro dato, sabemos que el eje simétrico de la parábola coincide con el eje de las X, por lo que esta línea pues viene siendo tanto el eje de las X como el eje de la parábola. Otro dato más es que la curva pasa por la coordenada A 3,6. Por lo tanto, resulta muy conveniente ubicar la coordenada A 3,6 y para ello le asignamos al primer número la letra X y al segundo número la letra Y. Bien, ubiquemos entonces la coordenada A. A partir del origen, primero nos vamos a desplazar 3 divisiones a la derecha. Como el segundo número de la coordenada es 6 positivo, a partir de aquí vamos a subir 6 divisiones, llegando a este punto en donde se ubica la coordenada A. Como podemos ver, la parábola pasa por la coordenada A, por lo que la parábola es una parábola horizontal con vértice en el origen y que se extiende o se abre hacia la derecha. Como un dato adicional, es importante comentar que siempre la parábola se va a extender o se va a abrir hacia el lado donde se encuentra el foco. En este caso, el foco se encuentra a la derecha del vértice. Por tal razón, la parábola se va a extender hacia la derecha, igual que el foco. Bien, en función a las características geométricas que tiene esta parábola, pues debemos ya definir que el eje coincide con el eje de las X y que por lo tanto pues es una parábola horizontal y por lo tanto realizamos lo siguiente. Cuando se conoce la coordenada por donde pasa la parábola, pues esta coordenada puede satisfacer a la ecuación. Cuando tenemos este tipo de parábola, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y elevado al cuadrado es igual a 4px. En esta fórmula o en esta ecuación, la letra P representa el parámetro, mientras que la letra X y la letra Y representan una de las coordenadas por donde pasa la curva. Sabemos que una coordenada que pertenece a la curva satisface completamente a la ecuación, por lo que esta coordenada la podemos utilizar en la ecuación para poder encontrar mediante este cambio el valor del parámetro. Por lo tanto, llevemos a cabo el reemplazamiento. La ecuación entonces nos quedará de la siguiente manera. Y elevado al cuadrado. Y representa el valor del 6.
Por lo tanto, 6 se eleva al cuadrado. A continuación anotamos la igualdad. Seguido de esto, 4 veces p, es decir, 4 veces el parámetro. Como el parámetro es un valor aún desconocido, lo seguimos dejando como letra. Al final nos pide la fórmula el valor de x, que la coordenada tiene un valor de 3, número que anotamos al final. Una vez que llevamos a cabo este cambio de letra por número, vamos a realizar a ambos lados de la igualdad las operaciones indicadas. Del lado izquierdo, el número se debe de elevar al cuadrado, por lo que 6 al cuadrado nos da como resultado 36. Recordemos que cuando un número se eleva al cuadrado, implica multiplicar el número por él mismo. Por lo tanto, 6 por 6 obtenemos 36. Del lado derecho de la igualdad, pues simplemente vamos a multiplicar 4 por 3 para obtener 12p. La igualdad ahora nos quedó como 36 igual a 12p. Aquí podemos invertir los lados de la igualdad y no pasa absolutamente nada. No se altera la ecuación, no se altera la igualdad, sigue quedando en las mismas condiciones. Por lo tanto, por comodidad, vamos a invertir y entonces nos va a quedar como 12p igual a 36. De aquí vamos a encontrar el valor de p, que viene siendo el parámetro. Por lo tanto, el número 12 multiplica el parámetro y al pasar al lado contrario, si aquí está multiplicando, acá pasará dividiendo. Por lo tanto, el parámetro nos queda como 36 sobre 12. Recordemos que en una igualdad, cuando un número multiplica, al moverse pasa haciendo la operación contraria. Por lo que si aquí multiplica al lado contrario, quedará dividiendo. Por esa razón nos queda 36 entre 12, lo cual nos da como resultado 3. Este es el valor del parámetro. Bien, continuemos con los demás elementos. Anotamos que el valor del parámetro es igual a 3. Ahora vamos a encontrar, el vértice. El vértice ya es un valor definido. Desde un principio sabíamos, de acuerdo al problema, que el vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas, por lo tanto el vértice de la parábola tiene la coordenada 0,0. Enseguida vamos a calcular el foco de la parábola. Para poder obtener el foco, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos dice, el foco será igual a p, 0, en donde p representa precisamente el valor del parámetro. El otro número, al ser 0, no tiene ningún valor, así que solamente basta con sustituir el valor del parámetro en esta fórmula para encontrar la coordenada del foco. Por lo tanto, el foco será igual a 3,0. Recordemos que el foco se encuentra sobre el eje de las X y por lo tanto no tenemos ningún valor en Y. Por esa razón este valor es de 0. De esta manera hemos encontrado que la coordenada del foco es 3,0. Bien, continuando, ahora vamos a encontrar la ecuación de la directriz. Todas las directrices se representan por medio de una ecuación, la cual se define con la siguiente fórmula. X será igual a menos P. Nuevamente la letra P representa el valor del parámetro, valor que encontramos en el paso anterior y que es igual a 3. Así que para encontrar la ecuación de la directriz, pues basta con reemplazar P por el valor de 3. Por lo que la ecuación de la directriz quedará como x es igual a menos 3. Hasta aquí ya tenemos definidos pues 4 elementos de la parábola, que viene siendo el parámetro, el vértice, el foco y la ecuación de la directriz. Enseguida pues vamos a determinar la longitud del lado recto. Para poder obtener la medida del lado recto, podemos utilizar la siguiente fórmula.
que nos dice lado recto será igual a 4 veces P. Una vez más, P pues viene siendo el parámetro, por lo que para encontrar la longitud del lado recto basta con reemplazar P por su valor. De esta manera la longitud del lado recto nos queda como 4 veces 3. Multiplicando 4 por 3 obtenemos que la longitud del lado recto es igual a 12. Cabe mencionar que esta longitud, cuando se lleve a cabo la gráfica, pues se debe de dividir la mitad de estos 12 de un lado del eje de simetría y la otra mitad de estos 12 del lado contrario. Esto lo veremos al momento de graficar. Bien, una vez que tenemos ya todos estos elementos, podemos empezar a definir cómo nos quedaría la coordenada en el plano cartesiano. Para ello, tenemos ya el eje Y y también el eje de las X. Sabemos que aquí se encuentra el origen y que por lo tanto en la coordenada 0,0 localizamos el vértice de la parábola. En segundo lugar, sabemos el valor del parámetro. Sabemos que el parámetro es una distancia a ambos lados del vértice. Del lado derecho tenemos medido el parámetro, que es igual a 3, por lo que a partir de aquí, si medimos 3 divisiones a la derecha, al final vamos a encontrar la ubicación del foco. En este caso el foco se ubica en este punto y al mismo tiempo por este punto podemos trazar una línea perpendicular al eje de simetría, y a esta línea le llamamos lado recto. El lado recto, recordemos que tiene una magnitud de 12, por lo que podemos tomar la mitad hacia arriba del eje de simetría y la otra mitad hacia abajo, quedando entonces que del eje hacia arriba tenemos 6 divisiones y del eje hacia abajo otras 6, quedando un total de 12 unidades desde un punto extremo de la parábola hasta el punto contrario. Bien, del lado izquierdo del vértice también podemos medir el parámetro. De aquí hacia acá podemos medir 3 para poder ubicar en esa división una línea llamada directriz, cuya ecuación encontramos hace un momento y nos dio como x igual a menos 3. Bien, la directriz también la podemos ubicar mediante su ecuación. Aquí la ecuación nos menciona que x es igual a menos 3. Por lo tanto, a partir del origen y sobre el eje de las x, vamos a buscar la división 3 negativo. Como es negativa la división, vamos a recorrer a partir del origen hacia la izquierda 3 divisiones. 1, 2 y aquí en medio 3. Llegando a donde termina el parámetro. De esta manera también aquí podemos dibujar una línea perpendicular al eje de simetría y esta línea pues la conocemos con el nombre de directriz. Bien, hasta aquí pues ya tenemos definidos los elementos de la parábola. Bien, para poder obtener la gráfica con mayor precisión, lo que vamos a hacer a continuación es evaluar y tabular. Bien, continuamos. Ahora vamos a evaluar la ecuación. Por lo tanto, tomamos la ecuación y cuadrada es igual a 4px. Para poder encontrar la ecuación de esta parábola, simplemente en esta fórmula vamos a cambiar p por el valor que tiene. Recordemos que p pues viene siendo el parámetro y que el valor que encontramos es igual a 3. Por lo tanto, aquí pues cambiamos la letra p por el valor de 3, quedando entonces la multiplicación de 4 por 3 por x, lo cual nos da que y al cuadrado es igual a 12x. Esta viene siendo la ecuación de la parábola. Esta ecuación también la podemos representar de la siguiente manera. Y es igual a más menos raíz cuadrada de 12x. Para poder cambiar de esta forma a esta otra, pues simplemente
obtenemos la raíz cuadrada tanto del lado derecho de la igualdad como del lado izquierdo. Cuando a una letra que tiene exponente 2 se le obtiene la raíz cuadrada, simplemente el resultado es la pura letra, ya sin el exponente 2. Del lado contrario, pues anotamos raíz cuadrada de 12x. Todas las raíces cuadradas deben de tener un signo positivo y un signo negativo. Estos signos nos van a ayudar a ir encontrando las diferentes coordenadas al momento de graficar. Bien, esta será la fórmula que vamos a utilizar para la evaluación de la ecuación. Bien, evaluar consiste en irle dando valores a x y por cada uno de esos valores que va tomando la letra x se va a ir obteniendo un valor para la letra y. De esta manera vamos a ir consiguiendo una cantidad de coordenadas que nos van a permitir definir por dónde pasa la curva o por dónde pasa la parábola. Bien, para poder asignar valores vamos a considerar el valor del vértice hasta el foco. Esto medido sobre el eje de las x. Por lo tanto, pues vamos a asignar valores desde 0 hasta 3. Esto significa que en esta fórmula le vamos a ir dando valores a x, comenzando en 0, posteriormente vamos a tomar el valor de 1, enseguida el valor de 2 y vamos a terminar con el valor de 3. Cada vez que a la letra x se le vaya asignando un valor entre 0 y 3, vamos a ir obteniendo un valor en y. Veamos. Comenzamos dándole a x el valor de 0. Cuando x es igual a 0, vamos a ver qué valor toma y. Por lo tanto, pues utilizamos esta fórmula en la cual en vez de x anotamos el valor que toma la letra, que en este caso es de 0, quedando entonces raíz cuadrada de 12 por 0. Recordemos que cualquier cantidad que se multiplica por 0 nos da como resultado 0 y que la raíz de 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, aquí nos queda como resultado final y igual a 0. Esto significa que cuando la letra x toma el valor de 0, la letra y tomará el valor también de 0. Bien, seguimos con la evaluación y ahora x toma el valor de 1. Volvemos a utilizar la misma ecuación en donde en vez de x vamos a colocar el valor de 1. Y esto nos queda de la siguiente manera. Y es igual a más menos raíz cuadrada de 12 por 1. Multiplicando 12 por 1, pues obtenemos 12. Finalmente, con una calculadora, la raíz de 12 nos da como resultado 3.46. Bueno, aquí debe ser más menos 3.46. Bien, continuamos con la evaluación y ahora x debe de tomar el valor de 2. Cuando x toma el valor de 2, pues vamos a ver qué valor toma y. Nuevamente volvemos a utilizar la misma ecuación y en vez de la letra x vamos ahora a anotar el valor de 2, quedando entonces la multiplicación de 12 por 2, lo cual nos da que y es igual a más menos raíz de 24, ya que al multiplicar 12 por 2 nos da 24. Con la calculadora obtenemos la raíz de 24, lo cual nos da más menos 4.89. La última evaluación es cuando x toma el valor de 3. Cuando x toma el valor de 3, vamos a ver qué valor toma y. Nuevamente utilizamos la ecuación y en lugar de colocar la letra, la cambiamos por el valor que toma la letra, que en este caso es igual a 3. Por lo tanto, nos quedó y es igual a más menos raíz cuadrada de 12 por 3. Multiplicando 12 por 3, obtenemos como resultado 36. Finalmente, con la calculadora obtenemos raíz de 36, lo cual nos da como resultado final más menos 6. Entonces, la evaluación como
podemos ver, cada valor que se le va dando a X nos va dando un valor en Y. De esta manera vamos a encontrar aquí una coordenada. Este valor de X con este valor de Y nos define una segunda coordenada. Enseguida, este valor de X con este valor de Y nos define otra coordenada. Y al último, este valor de X con este valor de Y también nos define otra coordenada. Una vez que hemos determinado la evaluación de la ecuación, pues ahora elaboramos una tabla, dibujamos una tabla llamada tabulación. Esta tabla se debe de componer de una columna para los valores en X y una columna para los valores en Y. En la primera columna vamos a ir anotando los valores que le fuimos dando a la variable X, es decir, 0, 1, 2 y 3, los cuales aparecen en la primera columna. En la segunda columna, que pertenece a Y, vamos a ir anotando cada uno de los resultados de la evaluación. 0, enseguida más menos 3.46. Bueno, yo aquí en el ejemplo solamente estoy tomando un decimal. Por eso aquí solamente anoté 3.4. Siguiente, 4.89. Solamente anoté 4.8, más menos. Y por último, más menos 6, como aparece en el en el último renglón. Bien, con esta tabla, a la cual le llamamos tabulación, nos va a servir para poder obtener la gráfica de la parábola. Bien, veamos ahora cómo graficar la parábola. Bien, por lo tanto notamos la ecuación de esta parábola que nos quedó. Y al cuadrado es igual a 12x. O también esta otra ecuación que es igual a raíz cuadrada de 12x. Ambas ecuaciones, aunque estén escritas de diferente manera, ambas ecuaciones representan la misma parábola. Bien. Ahora tenemos como dato, pues viene siendo la tabulación. Y con esta tabulación, pues vamos a graficar. Es importante comentar aquí que en la columna de la Y vamos a encontrar un valor positivo y un valor negativo. Primero vamos a utilizar el positivo y después el negativo. Y con estos valores vamos a ir obteniendo pares de coordenadas, las cuales se van a ubicar en el plano cartesiano. Bien, veamos. Bueno, aquí ya tengo la curva, pero comenzaríamos con lo siguiente. Trazamos el eje de la Y, trazamos el eje de las X, localizamos el vértice, que en este caso el vértice tiene la coordenada 0,0. También podemos localizar el foco, coordenada 3,0, datos que ya obtuvimos en los pasos anteriores. Bien, localizamos la primera coordenada, 0 en X, 0 en Y. Como ambos valores son 0, pues eso nos indica que esta primera coordenada pertenece a este punto, que viene siendo el vértice de la parábola. Enseguida encontramos el siguiente punto, que es 1 para X, y primero utilizamos el valor positivo. Por lo tanto tenemos 1 para X y 3.4 para Y. Por lo tanto, a partir del origen, primero nos movemos una división en X, aproximadamente aquí en medio, y ahora, como el segundo número es positivo, subimos 3.4. Por aquí localizaríamos otra coordenada. Enseguida regresamos al mismo renglón y ahora localizamos la coordenada 1 para X, y ahora utilizamos el número negativo 1 para X y menos 3.4 para Y. Por lo que a partir del origen, primero una división positiva en X y ahora 3.4 negativo en Y. Por aquí localizaríamos otra coordenada más. Con esto pues ya tenemos ubicadas 3 coordenadas. Seguiríamos entonces con el siguiente renglón, 2 para X y, primero el positivo, 4.8 para Y. Por lo tanto, a partir del origen primero nos movemos
2 divisiones a la derecha, llegamos aquí, y ahora, como el número de y es 4.8 positivo, pues vamos a subir aquí 4.8 divisiones, por lo que en esta parte localizamos otra coordenada. Regresamos al mismo renglón y ahora localizamos la coordenada 2 positivo en X y ahora menos 4.8 en Y. Por lo que a partir del origen primero nos movemos 2 positivos en X y ahora bajamos menos 4.8 en Y, localizando por aquí otra coordenada. Enseguida pasamos al último renglón y localizamos la primera coordenada 3 positivo en X y 6 positivo en Y. Por lo que a partir del origen, primero nos movemos hacia la derecha 3 divisiones y ahora, como el segundo número es positivo, subimos 6 divisiones en Y, quedando aquí localizada una coordenada más. Regresamos al mismo renglón y ahora localizamos la coordenada 3 positivo en X y menos en Y, 6 negativo en Y. Por lo tanto, a partir de aquí, 3 positivo en X y ahora hacia abajo, 6 negativo en Y, quedando aquí así y ubicando una coordenada más. Una vez que ya tenemos ubicadas estas 7 coordenadas, pues simplemente vamos a trazar la curva uniendo los puntos, las coordenadas de manera consecutiva y de esta manera pues vamos a ver con mayor claridad por dónde pasa esta curva. Pues bien, yo espero que con este ejemplo te ayude a entender cómo determinar cada uno de los elementos de la parábola y también cómo obtener la ecuación de una parábola que tiene estas características. Bien, yo te invito a que me acompañes en los siguientes videos en donde vamos a ver parábolas con otras condiciones geométricas diferentes a este ejemplo. Bien, hasta aquí termina el video. Hasta el próximo video. Bye.